Bueno, nosotros le venimos a hablar acerca del análisis del buque gasero. Nuestro grupo está conformado por Yanes Oriana, Travieso José y mi persona, González John. Introducción. Los gaseros son buques que transportan cargas en estado líquido, que a temperatura ambiente y presión atmosférica se encuentran en estado gaseoso. La principal distinción que se realiza entre gaseros es la de LPG, el cual es el transporte de gases licuados del petróleo, y LNG, el cual es el transporte de gas natural. Para transportar estas cargas se tienen que transportar en buques acordes a esta y que a su vez estén aptos según la administración. La estabilidad. ¿Cómo se determina la estabilidad de un buque gasero? En esta se toman en cuenta varios factores. Por ejemplo, el peso de la carga y sus coordenadas, más el cálculo del efecto de las superficies libres. Si nosotros hacemos los cálculos y logramos considerar que esta influye en la estabilidad y en los calados del buque. ¿Cómo se determina la estabilidad? Los tanques de carga no deben ser llenados a más de una capacidad del 98% de líquido, a la temperatura de referencia. Tenemos aquí esta fórmula, el cual nos indica el porcentaje de la carga que debe haber en un tanque, el cual el BL es el volumen máximo al que se puede cargar el tanque, B es el volumen del tanque y PR es la densidad relativa de la carga a la temperatura de referencia. PL es la densidad relativa de la carga a temperatura de presión de carga. Cargas a las que está sometido un buque. Principalmente se pueden dividir en dos, que son las cargas estáticas y las cargas dinámicas. Las cargas estáticas, en ellas influye la presión interior, la presión de vapor y la presión exterior. Y en las cargas dinámicas hablamos sobre la presión dinámica por aceleraciones en el tanque, el slushing y los efectos de deformaciones del buque en el mar. El equipamiento del buque gasero. El buque gasero está equipado con bombas de carga, bombas de vapor y compresores. En las bombas de carga tenemos bombas de los tanques, bombas sumergibles fijas, bombas sumergibles removibles, bombas montadas en la cubierta y bombas de la bodega. Y en las bombas de vapor y compresores tenemos los compresores reciprocantes, compresores centrífugos, compresores root type y compresores rotativos. En esta imagen podemos observar la sala de control del equipo de un buque gasero. Entre los otros equipos que conforman el equipamiento del buque gasero podemos encontrar los intercambiadores de calor, dispositivos de alivio, válvulas, filtros, juntas de expansión, respiraderos y ventilación, líneas de carga, mangueras, aislamiento, sistema de gas inerte y los depuradores. En esta pequeña imagen podemos ver la sala de compresores de un buque gasero. Bombas de carga. Generalmente los tanques de carga disponen dos bombas principales. Cada uno, estas son centrífugas y de una fase la cual ayuda a que el NPH, que es igual al Net Positive Suction Head, valor que indica la presión mínima de aspiración a la que debe trabajar una bomba, debe ser más bajo. Tiene el motor sumergido, con lo que el LNG actúa como refrigerante y lubricante. Las bombas de carga. Las bombas de carga en ellas tenemos la bomba principal, en el cual debemos seguir un procedimiento. Este procedimiento y los conocimientos que se deben seguir para arrancar una bomba son los siguientes. En el primero se debe chequear el líquido de los tanques, abrir la válvula de descarga de la bomba sobre un 20%. Se arranca la bomba y se monitoriza la presión de descarga y la corriente de la bomba. Cuando se llena toda la línea de descarga, se debe observar un aumento en la presión de descarga y un descenso en la corriente. Y la válvula de descarga se puede ir ajustando para dar el rate o el flujo acordado. En esta parte tenemos un diagrama de una bomba principal de carga con todos sus componentes, el
el cual es el motor eléctrico, lubricante, tenemos el eje y las otras partes que hacen que la bomba principal de carga funcione correctamente. Bombas sumergibles. Estas bombas también son llamadas bombas de pozo profundo y tienen las siguientes características. Ellas suelen ser común en los buques GLP. Se operan eléctrica o hidráulicamente por un motor que va embridado fuera del tanque. El eje del motor es guiado en cojinetes de carbón dentro del tubo de descarga y estos cojinetes son a su vez enfriados y lubricados por el flujo hacia arriba para salir por el tubo de descarga. En este diagrama tenemos donde entra el aire y pasa por los diferentes partes de la bomba de pozo profundo hasta que succiona el fluido en la parte de arriba. Now I'm going to talk about the submerged pumps. Fixed submerged pumps. Features. These are fixed combined pump and electric motor assemblies vertically mounted on a seating in the bottom of the tank. Power is supplied through copper or stainless steel sheeted cables which terminate in junction butts at the tank dome. Motors are normally fitted with low liquid level shutdown devices to prevent them going dry. The most important part of this is to prevent the motor or the part of the fixed submerged pump run dry because it will cause damage in their moving parts. The removable submerged pumps features. These are similar to fixed submerged pumps, but are located within a tube with a support and discharge pipe and which has a foot valve so the pump can be removed while the tank still contains cargo. If the liquid and vapor contents of the tube are poured within air gas, the pump can be raised slightly to close the foot valve. The pump can then be removed in stages. In this diagram, we have the pump head, the pipe stack, and the deck arrangement. The fluid goes through the pipe stack, and then the deck arrangement processes the fluid. Deck mounted pumps. These are normally horizontally mounted motor-driven centrifugal pumps. They may be used as main pumps, booster pumps, heater supply pumps, or deck storage tank supply pumps. Features. The pump must be primed and if necessary, cooled down before starting. And the cargo tank should be sufficiently pressurized to provide an adequate liquid suction head. Motor pump alignment must be covered to prevent coupling damage. All clearances and tolerances specified by the manufacturer should be observed. Every ship has a different manufacturer because they have different equipment. In this diagram we have deck with all the deck mounting pumps with an arrangement. Hole or intervaled space pumps. These pumps are installed for the removal of cargo liquid or ballast water that has leaked into a hole or intervaled space. Features. They may be submerged pumps. They may be ejectors working on the venture principle, as the latter have no moving parts that require least maintenance. Motor-driven pumps should be checked frequently for freedom of rotation. Condensation may be collected in bearing unless that the atmosphere in the space is kept dry. In this diagram, we have all the parts of the hole or intervaled space pump, and the maintenance of these parts should be the best
because they need to rotate itself correctly. Vapor pumps and compressors. Features: a variety of types of vapor pumps and compressors may be encountered. They are used for cargo reliquefaction, vapor supply to and from shore, gas freeing, and on LNG ships only, for vapor supply to the engine room. Such equipment is powered by hydraulic or electric motors or steam turbines. This diagram has the discharging without gas return, in which the gas has been collected in the tank and then they follow or lead the line inside the vapor heater. Compressors. Reciprocating compressor. They are used mainly in the liquefaction plant for compression of refrigerant gases or cargo vapor. Features: if the compressor is fitted with capacity control, automatic unloading, devices require careful routine maintenance. Suction valves should be opened slowly when starting, as this will vaporize any liquid present by pressure reduction. This diagram has all the parts of the reciprocating compressor. This part is the cylinder pump, this is the cargo inlet chamber, the suction valve seat, the discharge valve seat, the cargo discharge chamber, slide valve, steam chest, steam cylinder, and the fluid go up in an horizontal axis, in a vertical axis. Centrifugal compressors. These are normally single or multi-stage impellers driven at high speed by a steam turbine through a gearbox. Features: they are often used on LNG ships for vapor supplies to the engine room offshore. Although compressors can be run against a closed discharge valve, the practice, if prolonged, will lead to overheating and damage to insulation material. This cycle can cause low period shock or high period vibration and lead to complete destruction of the compressor. So on this part, the centrifugal compressor must be well lubricated, because if they are not, the compressor could be destructive. This is the centrifugal impeller compressor, the shaft, the turbine, nozzle, and the combustion chamber. The fluid goes inside and passes through the shaft. The shaft moves in a rotation way, and then the turbine will expand the fluid inside the nozzle. Root type compressors. These are positive displacement machines with two mating lobe-shaped rotors. Compression ratios are comparatively small, giving a pressure increases of about 0.5 bar. In this diagram, the compressor rotates with two lobe-shaped rotors, and then the fluid goes inside with a high pressure exit. The screw compressors. These are positive displacement high speed compressor with mated screw rotors. First, they suction the air from the inlet. Secondly, the compression starts. Thirdly, the compression finish. And fourth, or finally, occurs the discharge. Compressed air is expelled from the outlet. Head exchangers. Head exchangers may be fitted for any of the following purposes: as vaporizers for cargo or nitrogen liquid, as heaters for liquid or vapor, as condensers for vapor, as dryers, and intercoolers and coolers. These are
one of the most important heat exchangers. Finally, we have the relief devices. The following devices may be fitted to allow the release of liquid or vapor when pressure rises above a preset level. We have these relief devices. First, the relief valves. Secondly, the back pressure regulator valve, the bypass valve, the back pressure valve, and finally, anti-siphon valve. They are fitted in this way. The relief valve inside the cylinder and near the manifold. Then we have the back pressure regulator valve that reduces the pressure of the gas or fluid inside them. Then we have the bypass valve that only allows the fluid goes in one only way, in the direction of this arrow. 4, the back pressure valve, and 5, the anti-siphon valve that doesn't permit the gas go inside or outside the pipes. Bien, continuando con el equipamiento del buque gasero, tenemos las válvulas. Las válvulas son un equipo de precisión que debe ser constantemente inspeccionado y mantenido. Estas son utilizadas exclusivamente por un oficial responsable o bajo su supervisión directa. Ninguna válvula que afecte el paso normal del líquido o el gas será utilizada, a menos que sea autorizado por el oficial responsable, y se usará únicamente cuando se le haya avisado al personal del puerto. A bordo también tenemos válvulas de control. Estas deben soportar bajas temperaturas y altas presiones, así como también constantes vibraciones. Cuando se produce una fuga, esta debe ser reparada inmediatamente. En caso de no poderse hacer así, se realiza un vendaje húmedo. Cuando una válvula necesita ser removida, esto tiene que quedar asentado en el registro de manipulación de la carga. Es importante saber que el material usado para el mantenimiento de las válvulas debe ser compatible con la carga que se esté transportando en ese momento. También tenemos lo que son las válvulas no retorno. Estas se utilizan para que el líquido o el gas no se devuelva hacia los compresores y hacia otras máquinas. También tenemos los filtros. Los filtros tienen como principal función proteger la planta y los equipos de agentes contaminantes, ya que cuando el equipo está en contacto con agentes contaminantes, este puede que tenga un bloqueo gradual, es decir, que vaya disminuyendo su desempeño normal. Cuando existe un riesgo de corrosión a bordo, se debe hacer un mantenimiento constante de las cestas de los filtros. Es importante saber que los sistemas no deben estar operativos cuando el filtro o algún filtro haya sido retirado. Tenemos también las juntas de expansión. Las juntas de expansión deben soportar esfuerzos térmicos como la contracción y la expansión térmica. Estos se encuentran esencialmente en los sistemas de tuberías, así como también en los selles de cierre para sellar las tuberías. Este tipo de equipo es bastante duradero si se le hace su mantenimiento adecuado. Son vitales para la operación segura de muchas de las máquinas. También tenemos como otro equipo, los respiraderos y ventilación. The vent and purging mass. The distribution from relief valves or purging systems are carried to the atmosphere through vent mass, the outlets of which are designed to promote vapor dispersal and reduce the risk of flammable mixture being produced. The vents can collect water and should be drained frequently to avoid the freezing of this water. También tenemos las líneas de carga. Las líneas de carga a bordo son los montajes seguros de todas las tuberías. Estas deben soportar o evitan el movimiento transversal del buque. También debe permitir los esfuerzos térmicos, debe soportarlos, la expansión y la contracción térmica. Se le debe hacer un seguimiento y un mantenimiento adecuado a lo que son los puntos de anclaje de todos los soportes de tuberías para así asegurarnos de que tenga un buen funcionamiento.
Tenemos también las mangueras. Las mangueras, como otro equipo del buque, es la conexión más débil que hay en todo el sistema de carga y descarga. Por tanto, deben ser mantenidas cuidadosamente para evitar que éstas se dañen. Deben ser almacenadas y manejadas con cuidado. Como otro equipo tenemos el aislamiento, the insulation. The insulation materials are used with cold cargoes that would damage any other kind of material due to the low temperature. The insulation materials have to be correctly sealed to prevent corrosion of the adjoining materials. The insulation materials should be regarded as flammable and protected from flames or spark. They can also be toxic and the personnel have to use a personal protective equipment. También tenemos el sistema de gas inerte. Como sabemos, nuestro aire atmosférico posee aproximadamente 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Para producir gas inerte lo que se hace es que se tiene que disminuir el porcentaje de oxígeno presente. El gas inerte puede generarse por la combustión controlada de diversos combustibles. Cuando se realiza esto, lo que ocurre es que cuando se hace este proceso quedan elementos ahí presentes, como son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, entre otros elementos. Por tanto, se puede decir que después de este proceso, el gas inerte no es completamente puro para ciertas cargas. Por tanto, posteriormente se tiene que hacer un lavado de este gas inerte, que se hace con hollín u otros productos de combustión, que luego se tiene que secar para ser posteriormente utilizado. Alternativamente también se puede utilizar el gas inerte de los puertos o de la costa. Estos se pueden almacenar a bordo en recipientes que estén sellados al vacío. Actualmente se cuenta con diferentes tipos de métodos para producir a bordo lo que es el nitrógeno. Esto se hace por 3 métodos esenciales: por separación física de la atmósfera, por absorción de precisión-oscilación y por el método de membrana. A bordo también tenemos el equipo de depuradores, que como función principal es el de eliminar todos los contaminantes presentes en los gases. Su aplicación más común es eliminar el dióxido de azufre y los productos de compuestos sólidos que estén presentes en el gas inerte. El medio de lavado de los depuradores es el agua de mar, y el depurador puede contener lechos de coque, también anillos de cerámica para aumentar su superficie de reacción. Luego tenemos los sistemas de carga y descarga en el buque, que son las líneas de carga líquida, líneas de fase gaseosa, recirculación de la fase líquida, inertización, refrigeración de tanques y líneas, calentamiento de tanques, venteos de carga, bombas. Esos son los principales. Entonces tenemos que las líneas de carga líquida poseen 2 o más tuberías que corren de proa a popa y que poseen una conexión a la boca de cada tanque y bifurcaciones a los lados del buque. Esta conexión se conecta con las conexiones a tierra, que principalmente están ubicadas en el centro del buque. La línea de fase gaseosa complementa lo que es la línea de carga líquida durante las operaciones de carga y descarga. Durante la carga, al entrar el líquido en los tanques vacíos, se produce una evaporación importante. Este vapor es devuelto a tierra por la línea de fase gaseosa, que produce un circuito cerrado donde el gas es relicuado en la planta. En la descarga el proceso es similar pero inverso. El gas se envía a los tanques de la terminal y el producto evaporado se relicúa en tierra. De acuerdo con el capítulo 5 del Código para Gaseros, según la OMI, la administración limita el llenado de tanques hasta 98.5%. A tal fin se tienen unas válvulas a bordo que son muy importantes, que lo que hacen es que cuando el tanque se llena a 98.5%, estas válvulas se cierran. En aseguramiento de la carga. En aseguramiento de la carga tenemos lo que son los tanques independientes. Este tipo de tanques no forma parte de la estructura del buque, por lo que no aportan a la resistencia del casco. De este tipo de tanques independientes existen 3 tipos: tipo A, tipo B y tipo C. Tanques tipo A. Este tipo de tanques
soporta una presión máxima de unos 0.7 bares. Las cargas deben estar totalmente refrigeradas a una presión atmosférica o similar. Puede ser más o menos entre 0.25 bares, por lo general menor a esto. Posee también, como se ve en la imagen, una barrera secundaria. Esta barrera lo que hace es que contiene la carga cuando se produce una fuga y además protege el casco del buque de las temperaturas tan bajas de la carga, que por lo general la temperatura es de menos de 10 grados centígrados. Esta barrera secundaria debe ser completa y debe ser capaz de soportar el volumen entero del tanque, así como también el de la carga. Cuando se produce una fuga, la barrera secundaria debe soportar la fuga por al menos 15 días. El espacio entre la barrera principal y la barrera secundaria se llama espacio de bodega. Este debe ser inertizado porque si llevamos una carga que sea inflamable, si se produce una fuga, se va a crear allí una atmósfera inflamable. Entonces, para evitar esto, se inertiza el espacio de bodega. El aislamiento térmico se hace después de la barrera principal, excepto en la empresa Shell, que coloca la barrera principal de forma interna. Como característica principal, este tanque tiene un mamparo transversal que lo que hace es contrarrestar el efecto de superficies libres. En este tipo de tanque se transporta amoníaco, butadieno, propileno, entre otros elementos químicos. Como característica del aislamiento térmico tenemos la compatibilidad con la carga, solubilidad con la carga, absorción de la carga, contracción, envejecimiento, densidad, propiedades mecánicas, expansión térmica, abrasión, cohesión, conductividad térmica, resistencia a las vibraciones y resistencia al fuego. Luego tenemos el tanque independiente tipo B. Este tipo de tanque posee una barrera secundaria, pero es parcial. El espacio de bodega, como el anterior tanque, también debe ser inertizado para evitar cualquier posible fuga o problema que se pueda causar debido a esto. Posee también en la parte superior un domo que es hecho de acero, como se puede ver en la imagen. También posee un aislante que va en la parte externa de la cara de la barrera principal. Este tipo de tanque se utiliza exclusivamente para el transporte GNL. Soporta presiones máximas de 0.7 bares, como es similar en el tanque anterior. Este tipo de tanque es fabricado con aleaciones de aluminio y de acero níquel. Se utiliza para el transporte de cargas totalmente refrigeradas. Como se ve en la imagen, tenemos una barrera primaria de acero al 9% en níquel. También podemos ver que el aislante es hecho de poliuretano y la barrera secundaria se dice que es una barrera secundaria parcial o una bandeja de goteo, como se puede ver en la imagen. Tanque independiente tipo C. Este tipo de tanque no posee una barrera secundaria. El espacio de bodega puede ser inertizado o se puede rellenar con aire. Básicamente son recipientes a presión y combinan la forma tiene varias formas: forma de esfera, de cilindro, de cono, de tronco de cono, entre otros. La presión de vapor por lo general es mayor a los 2 bares. Este tipo de tanque se puede montar o instalar de forma vertical o horizontal, y siempre para el transporte de gases líquidos semirrefrigerados o totalmente presurizados. Debe soportar una temperatura aproximada de menos 10 a menos 33 grados centígrados. Actualmente se están fabricando tanques tipo C que pueden soportar hasta 48 grados centígrados, menos 48 grados centígrados. Aseguramiento de la carga. También tenemos los tanques integrados. Estos tanques están limitados para el transporte de GNL. Este tipo de tanques forman parte de la estructura del buque, por tanto tienen que soportar todos los esfuerzos a los que se vea sometido el buque. Entre estos tanques tenemos 3 tipos: el tanque de membrana, de semimembrana y de aislamiento térmico. El tanque de membrana se puede dividir en 2 grandes grupos, en el grupo Tecnigas y Gas Transport.
que estos deben su nombre a las empresas que lo diseñaron. Este tipo de tanques, como se ve en la imagen, tiene una barrera principal, primaria, que es una plancha delgada o, como su nombre lo indica, una membrana. El espesor de la misma es menor o igual a 1 milímetro, que su función es contener el gas y separarlo de la estructura del buque. Esta membrana tiene que soportar todos los esfuerzos térmicos. Por ejemplo, Gas Transport, su barrera principal es hecha de invar, acero 36% níquel, con un espesor de 0.5 milímetros. Su aislante está hecho de perlita siliconizada con unos 200 milímetros. Actualmente, Tecnigas produce un tanque que tiene una membrana con un espesor de 0.7 milímetros. Además de esto, mejoró lo que es el aislante, haciendo que sea impermeable a la humedad y el agua. Por otro lado, Tecnigas está haciendo sus tanques de acero inoxidable corrugado. También tenemos lo que son los tanques de semimembrana. Este tipo de tanques vienen derivados de lo que es el tanque de membrana. Este tipo de tanques se supone que fueron hechos para el transporte GNL, sin embargo son más que todo utilizados en Japón para el transporte GPL de carga totalmente refrigerada. Su barrera principal es más gruesa, con un espesor aproximado de 6 milímetros. También debe soportar todos los esfuerzos térmicos. Su barrera principal es plana, a diferencia de los tanques de membrana que son corrugados. Este tanque tiene las esquinas de esta forma, es para soportar mejor todos los esfuerzos térmicos. También tenemos los tanques de aislamiento interno. Los tanques de aislamiento interno es un poco más difícil conseguir una imagen, pero este tipo de tanques se utiliza para cargas totalmente refrigeradas. Tiene el sistema de aislación, está pegado a las planchas del casco del buque para soportar y aislar la carga. Este tipo de tanques permite transportar carga totalmente refrigerada a unos menos 10 grados centígrados y no ha tenido éxito en el mercado. Gracias. Saludos, soy José Travieso y les hablaré acerca de los espacios confinados de un buque gasero. Existen espacios que requieren la entrada de personal durante la operativa del buque. Estos son la sala de motores eléctricos, la sala de compresores de carga, la sala de bombas, espacios en la sala de máquinas, espacios que contengan equipos para las operaciones de carga y descarga, espacios de carga y coferdams a proa y popa, tanques de lastre y tanques de combustible. Aquí se puede apreciar el plan de zonas peligrosas del buque gasero. En general, podríamos decir que estas son todas aquellas cercanas a los tanques de carga. Las salas de motores eléctricos, compresores de carga, bombas y otros espacios cerrados que contengan equipamiento para la operativa de carga y descarga y espacios similares donde se desarrolle parte de la operativa deben estar equipados con medios mecánicos de ventilación que puedan ser operados desde fuera de estos espacios. Las tomas de la ventilación mecánica y sus salidas deben disponerse de modo que aseguren el suficiente cambio de aire para evitar la acumulación de vapores tóxicos o inflamables que aseguren una atmósfera de trabajo segura. En ningún caso el sistema tendrá una capacidad menor de 30 cambios de aire por hora basándose en el volumen total de espacio. En esta fotografía se tiene la sala de compresores de carga, que se considera un espacio confinado. Precauciones en la entrada a los espacios confinados. El personal no deberá entrar en los estanques de carga, espacios de bodega, espacios con equipos de carga u otro espacio confinado, a menos que el contenido de gas de la atmósfera en estos espacios se determine mediante medios fijos o portátiles que garanticen la suficiencia de oxígeno y ausencia de atmósfera tóxica, y si el personal dispone de sistemas autónomos de respiración y otros equipos de protección y que las operaciones estén supervisadas por un oficial responsable.
El personal que entre en algún espacio confinado que pueda estar en presencia de un gas en un buque que transporte gases inflamables no debe introducir ninguna fuente potencial de ignición a menos que este espacio haya sido certificado como libre de gas. Para algunos tipos de tanques se deben tomar precauciones especiales en los trabajos de calor llevados a cabo en la cercanía de los tanques, como procedimientos de reparación que deben realizarse durante la prueba de prototipo del tanque, tanto para el material interno como para la estructura del buque. Atmosphere in enclosed spaces. When it's intended that personnel should enter or work in an enclosed space, great care should be taken to create and maintain safe working conditions, even if the duration of the work is to be short. When an enclosed space is left closed and unventilated for any length of time, the internal atmosphere may become unsafe, either because it contains less than 21% oxygen or because it contains contaminants. The oxygen content may be reduced by the presence of inert gas or by the presence of rusting. Cargo vapor is the most common contaminant. All through fumes from other sources may present a hazard. Cargo vapor or inert gas should always be anticipated in cargo tanks and hold or interbarrier spaces. Leakage should be suspected in the case of enclosed spaces separated by a single gas-tight bulkhead from cargo tanks and hold or interbarrier spaces. Similarly, leakage should be suspected in the case of any space containing cargo or inert gas equipment. The concentration of oxygen in fresh air is approximately 21%. An atmosphere with a lower oxygen concentration can be breathed for some minutes before the effects become apparent. If the oxygen supply to the brain is depleted, the victim will feel dizzy and have a headache before losing consciousness. It's therefore vital that nobody ever enters an enclosed space without breathing apparatus until it has been confirmed that the atmosphere is safe and will remain so. As a general rule, enclosed spaces should not be entered unless it's absolutely necessary. If entry is essential, precautions set out below should be followed. Suitable notices should be prominently displayed to inform personnel. Instructions should be given detailing the precautions to be taken when entering tanks or other enclosed spaces and listening any restriction placed upon the permitted work. Testing before entry. Before the space is entered, it should be thoroughly ventilated. The time necessary to ensure thorough ventilation depends upon the size of the space, the capacity of the system used, the level of contamination, and the efficiency of the ventilation system. Once the space has been ventilated, the atmosphere should be checked as follows. The oxygen content should be sampled with a suitable and reliable detector. 21% oxygen is required for entry. If a flammable cargo vapor may be present, a combustible gas indicator should also be used. A content of not more than 1% LFL is required for entry. If a toxic gas may be present, the appropriate toxic gas detector should be used. Ventilation should be stopped about 10 minutes before tests are made and not restart until the tests are completed. Even after a space has been made gas-free and found to contain a respirable atmosphere, local pockets of gas should be always suspected. Ventilation should be continued and the atmosphere monitored at regular intervals while personnel are inside the space. If they begin to feel dizzy, leave the space at once. Care should be taken when pipes or equipment in the space are opened up. If liquid or vapor escapes, the space should be evacuated and not re-entered until the atmosphere in the entire space has again been found to be safe. Ventilation of spaces. Ventilation equipment should carefully maintain the ventilation precautions for various parts of the ship. Cargo tanks, cargo piping, and cargo equipment will contain cargo vapor unless they have been gas-free.
or inner gas unless they have been ventilated. Other parts of the cargo systems may contain inner gas. Cargo equipment may contain cargo vapor or inner gas. It is important to ensure that such equipment have been adequately ventilated before it's opened up for maintenance. No cofferdam, ballast tank, pig tank, full or lubricating oil tank, freshwater tank, dog kill, void space, access trunk, or any another space should be entered. The principal danger in such spaces is that rusting has depleted the oxygen content of the atmosphere to the point where it cannot support life. Any cargo control or instrument room which is not classified as gas-free should be ventilated thoroughly before entry, but access doors or hatches should never be left open. Distribución de los espacios en el buque gasero. En la imagen se puede evidenciar el ejemplo de un plano de distribución de los espacios de un buque LNG. Debido a los efectos de las superficies libres que se presentan en estos buques, debido a la naturaleza de la carga, es de vital importancia analizar la capacidad de carga de los tanques y de qué modo se distribuirá la carga en cada uno de estos tanques. Esta distribución depende del número de tanques con los que cuenta el buque, sus capacidades y la carga total que será transportada. La estiba debe ser realizada tomando en cuenta la estabilidad, tanto transversal como longitudinal. Un factor importante que afecta a la estabilidad transversal es la presencia de mamparos o membranas que se encuentran longitudinalmente dentro de los tanques y separan la carga, reduciendo así el efecto de las superficies libres. Aquí podemos apreciar con mayor detalle el plano de distribución de los espacios del buque LNG. Y en este tenemos el plano de capacidades de los tanques de carga. Este es de vital importancia para la estiba del buque al momento de las operaciones de carga. Conclusión. Para finalizar, es importante resaltar que los cálculos de la estabilidad en los buques gaseros dependen totalmente de la naturaleza del gas a transportar y de los efectos de superficie libre que se pueden sufrir según la cantidad de carga que se transportará. La estiba de la carga se debe llevar a cabo tomando en cuenta la estabilidad transversal, longitudinal y el efecto de superficies libres. Los sistemas de carga de un buque gasero están comprendidos principalmente por bombas, compresores y líneas de carga que son de vital importancia en todas las operaciones de carga y descarga. A la hora de entrar en un espacio confinado es necesario revisar si se encuentran presentes en la atmósfera gases tóxicos o la presencia de oxígeno durante todo momento en las operaciones. Gracias, esta ha sido toda nuestra exposición, espero que hayan disfrutado.